Hola y bienvenidos al episodio 8. He creído conveniente dividir el material de este episodio en dos. En este podcast hablaremos del Fair Value y del CVA inicialmente. Y en el siguiente podcast profundizaremos un poco más en el CVA y finalmente hablaremos también del DVA. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. IFRS 13 define el Fair Value como el precio que sería recibido por vender un activo o pagar para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado a una fecha de medición. Bajo las condiciones de mercado actuales, también se conoce esto como el exit price, independientemente de si tal precio es directamente observable o estimado usando distintas técnicas de evaluación. Cuando una entidad se encuentra midiendo el fair value o a fair value, debería de tomar en cuenta las mismas características que los participantes de mercado toman en cuenta al momento de realizar el pricing del activo o pasivo a la fecha de medición. Tales características por lo general incluyen las siguientes: la condición y ubicación del activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. El activo o pasivo medido a fair value puede ser cualquiera de los siguientes: un activo o pasivo único, por ejemplo, un instrumento financiero o activo no financiero, o un grupo de activos, un grupo de pasivos, o un grupo de activos y pasivos. IFRS 13 define una transacción ordenada como una transacción que asume exposición al mercado por un periodo antes de la fecha de medición. Es generalmente razonable asumir que una transacción en la cual un activo o pasivo fue intercambiado entre los participantes de mercado como una transacción ordenada. Bajo IFRS 13, la administración determina el fair value basado en una transacción hipotética que tomaría lugar en el mercado principal o en ausencia en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. En la mayoría de los casos, estos dos mercados serían exactamente el mismo. En la evaluación del mercado principal o el mercado más ventajoso, IFRS 13 restringe los mercados elegibles a aquellos que la entidad puede acceder a la fecha de medición. Aunque una entidad debe ser apta de acceder al mercado, ésta no necesita poder vender el activo en particular o transferir el pasivo en particular en la fecha de medición para poder medir a fair value en la base del precio en este mercado. Ahora, el mercado principal es el mercado con el mayor volumen y el nivel de actividad para el activo pasivo, aun si los precios en otros mercados son más ventajosos. En tanto, el mercado más ventajoso es el mercado que maximiza el monto que sería recibido por vender el activo o minimiza el monto, por su parte, que sería pagado por transferir el pasivo, después de tomar en cuenta los costos de transacción y el costo de transporte. En ausencia de evidencia de lo contrario, el mercado en el cual una entidad normalmente transa se presume a ser el mercado principal o el mercado más ventajoso en ausencia de este primero. IFRS 13 sostiene que una medición a fair value requiere que una entidad determine lo siguiente: el activo o pasivo en particular a ser medido. Para un activo no financiero, el mayor y el mejor uso del activo pasivo, si el activo es usado en combinación con otros activos o en una base independiente, el mercado en el cual una transacción ordenada tomaría lugar para el activo pasivo y las técnicas de evaluación apropiadas a usar cuando se mida fair value, las cuales deberían de maximizar el uso de inputs observables relevantes y minimizar los inputs no observables. Ahora, para incrementar la consistencia y comparabilidad en las mediciones a fair value, IFRS establece una jerarquía del fair value basado en cuán observables son los inputs para su medición. La jerarquía categoriza los inputs usados en las técnicas de evaluación en tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Una medición a fair value es caracterizada dentro de una jerarquía basado en el input de más bajo nivel y tiene un efecto significativo en la medición. Por ejemplo, al hablar de los instrumentos financieros de nivel 1, veremos que si una entidad mantiene una posición en un único activo o pasivo y este es negociado en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición, el fair value es medido dentro del nivel 1. Un precio de mercado cotizado en un mercado activo provee la evidencia más razonable de fair value de nivel 1
y es usado sin ajuste para medir el fair value siempre que esté disponible. Los instrumentos financieros de nivel 1 incluyen bonos de gobierno de gran liquidez y derivados, acciones y productos negociados en bolsas de gran liquidez. El fair value es medido como el producto de un precio cotizado para el activo pasivo individual y la cantidad mantenida por la entidad. Ahora, los instrumentos financieros de nivel 2 son evaluados con técnicas de evaluación donde todos los inputs significativos en la evaluación son basados en data de mercado observable, o donde el fair value puede ser determinado por referencia a similares instrumentos negociados en mercados activos. Los inputs de nivel 2 incluyen por lo general precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados para activos o pasivos similares o idénticos en mercados que no son activos, inputs distintos a los precios cotizados que son observables para activos o pasivos, por ejemplo, tasas de interés y curvas yield observables en intervalos cotizados comúnmente, volatilidades implícitas y spreads de créditos. Los instrumentos incluyen la mayoría de los swaps de tasa de interés, FX forwards, cross currency swaps, interest rate options, credit default swaps. Los derivados financieros de nivel 2 y 3 son valuados usando un modelo de evaluación. El output de un modelo de evaluación es siempre una estimación o aproximación de un fair value que no puede ser medido con completa certeza. Para estos casos, las entidades típicamente empiezan calculando el fair value a mid-market, por ejemplo, usando curvas de tasa o precios a mid-market, que asume cero riesgo de crédito de contraparte, y luego la entidad aplica diferentes ajustes a esta evaluación. En el caso de un derivado de nivel 2 reconocido como un activo, estos ajustes reducen el fair value de mid-market del derivado, deduciendo el ajuste mid-to-bid y el CVA, los cuales, se asume, son tomados en cuenta por los participantes de mercado, donde la entidad vende el derivado en el mercado, su exit price. En el caso de un derivado pasivo de nivel 2, el ajuste al fair value de mid-market libre de riesgo de crédito comúnmente implicaría reducir el valor absoluto del pasivo por el DVA, adicionalmente al ajuste mid-to-offer. Instrumentos financieros son clasificados como nivel 2 si su valuación incorpora inputs significativos que no son basados en data de mercado observables, es decir, inputs no observables. En otras palabras, el fair value del activo o pasivo requiere la estimación de al menos un input variable que tiene un impacto significativo en la evaluación, porque tal tasa o precio variable no es observable en el mercado. Una entidad desarrolla inputs no observables usando la mejor información disponible, las cuales pueden incluir la propia data de la entidad, tomando en cuenta toda la información acerca de los supuestos de participantes de mercado que es razonablemente disponible. Los instrumentos financieros de nivel 2 típicamente incluyen instrumentos basados en correlaciones, por ejemplo, basket and spread options, por las cuales la correlación subyacente es no observable, bonos y préstamos ilíquidos y CDS por los cuales los credit spreads son no observables, interest rate swaps, cross currency swaps, inflation swaps, FX forward y opciones con una larga duración también pueden ser instrumentos de nivel 3. Similarmente a los derivados de nivel 2, el fair value de un derivado activo de nivel 3 es calculado usando su fair value mid-market, libre de riesgo de crédito, pero añadiendo un elemento de ajuste adicional. Este elemento aborda la incertidumbre de la evaluación inherente asociada con el proceso de forecasting, principalmente incertidumbre en estimar los parámetros inputs de la evaluación no observable y la incertidumbre en el output proporcionado por el modelo de evaluación. Ahora pasemos a revisar el concepto de Credit Value Adjustment. El Credit Value Adjustment o CVA es una estimación del costo o precio del riesgo de crédito de contraparte que permite a una empresa ajustar el valor libre de riesgo de un derivado para tomar en cuenta las pérdidas potenciales futuras debido al default de la contraparte, donde el proxy para la evaluación libre de riesgo implica descontar con OIS. Históricamente, el CVA fue vista como un cargo de crédito para propósitos de pricing y como una reserva o provisión para propósitos de reporting financiero. Esto permite la separación de responsabilidades dentro de un banco, una mesa responsable de la evaluación libre de riesgo y otra por el componente del riesgo de crédito. Las transacciones y su riesgo de contraparte asociado pueden ser priceados y gestionados separadamente. En general, el CVA debería ser calculado con parámetros risk neutral, es decir, implícitos del mercado,
Tal enfoque es relevante para propósitos de pricing debido a que éste define el precio con respecto al instrumento de cobertura y apoya el concepto de exit price requerido por los estándares contables. Por supuesto, ciertos parámetros no pueden ser risk neutral debido a que no son observables en el mercado. Por ejemplo, las correlaciones. Un punto controversial es lo referido a las probabilidades de default. El uso de probabilidades de default risk neutral es relevante para propósitos de pricing. Sin embargo, esto puede ser cuestionado por un número de razones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Las probabilidades de risk neutral son significativamente mayores que las equivalentes en el real world, que es el otro frente. El default puede en general no ser cubierto debido a que la mayoría de las contrapartes no tienen un CDS que las referencie. El modelo de negocio de los bancos es generalmente enfocado en mantener el riesgo de crédito, es decir, sin cubrirlo, y ellos, por tanto, están únicamente expuestos al riesgo de default real world. Actualmente ya no existe debate acerca del problema de definición, debido a que en los recientes años el enfoque risk neutral del CBA se ha hecho el enfoque dominante. Los drivers para que esto haya sucedido básicamente son los siguientes. Práctica del mercado. Los bancos más grandes, en particular aquellos en los Estados Unidos, fueron temprano adoptadores del enfoque risk neutral del CBA. Esto luego sería observado por otros bancos vía aspectos tales como precios por novations, preguntándose si su cálculo del CBA fue market estándar al momento del pricing con clientes. Los estándares contables FAS 157 y IFRS 13 claramente referencian el concepto de exit price e implican el uso de probabilidades de default risk neutral, y esto ha incrementalmente sido la interpretación de los auditores. En particular, la introducción de IFRS 13 desde 2013 ha tendido a crear convergencia hacia el uso de CBA risk neutral. Basilea III, por su parte, claramente define el CBA con respecto a los spreads de créditos y por tanto abocan el efecto risk neutral. Las opiniones de los reguladores locales también han referido a la necesidad de usar spreads de créditos cuando se calcula el CBA, rechazando el uso de modelos de riesgo de crédito de contraparte basado en pérdidas esperadas o cálculos históricos. Ahora pasemos a revisar el cálculo del CBA. La fórmula estándar para el cálculo del CBA implica el producto de un LGD y la sumatoria del producto de la exposición esperada y la probabilidad de default, donde el LGD es el monto porcentual de la exposición esperada a ser perdida si la contraparte cae en default, a menudo calculado como 1 menos la tasa de recuperación. La exposición esperada se asume que es descontada para las fechas relevantes en el futuro, dado por T sub I. Aunque los factores de descuento pueden ser representados separadamente, es usualmente conveniente aplicar descuentos libres de riesgo durante el cálculo de la exposición esperada. Las probabilidades de default, por su parte, requieren el uso de probabilidades de default marginales en el intervalo entre T sub I y T. El CBA, por lo tanto, es proporcional a la probabilidad de default, la exposición esperada, y el monto porcentual perdido en default, el LGD. La fórmula tiene una dimensión de tiempo, es decir, debe de integrar en el tiempo para tomar en cuenta la precisa distribución del EE, o exposición esperada, y PD, que es la probabilidad de default, y no solo sus valores promedio. Es importante resaltar que existe un signo negativo para expresar que el CBA es una pérdida como convención. Es importante mencionar que las probabilidades de default risk neutral son aquellas derivadas desde spread de créditos observados en el mercado. No existe una única definición de spread de crédito, por lo que ésta puede ser definida en diferentes formas y con respecto a diferentes variables observables en el mercado, tales como CDS, Asset Swap Spreads, desde bonos o precios de crédito y usando algún proxy o método de mapping. Todas las mencionadas anteriormente definen la misma cantidad, pero el mercado de CDS es el más obvio y limpio, debido a que las primas del CDS definen el spread de crédito directamente. Por el contrario, calcular un spread de crédito a partir de un bono requiere definir varios supuestos, tales como comparar con un benchmark, tal como una curva Treasury,
Por tanto, la diferencia entre spreads de CDS y aquellos derivados de bonos podría ser significativa. Una aproximación usada para calcular las probabilidades de default entre dos fechas secuenciales se basa en restar dos expresiones. El E, que es el número de Euler o constante de Nefer, elevado al cociente entre el spread de crédito en el tiempo T-1 por T-1 sobre el LGD, y una segunda expresión que es exactamente la misma que la primera, pero en el tiempo T, es decir, el E elevado al cociente entre el spread de crédito en el tiempo T por T sobre el LGD. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en este primer podcast sobre Fair Value y CVA. Y en el segundo podcast vamos a profundizar más sobre el CVA y también hablaremos sobre el concepto de Debit Value Adjustment o DVA. Hasta entonces.